creó los cielos y la tierra. Y dice la palabra de Dios en Génesis 1:2 que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Entonces, hablando de la plenitud como el Maualí, se está hablando de una recreación. Cuando Dios dice que hágase la luz, está hablando de que Dios volvió a darle existencia o continuidad a algo que una vez había, pero que a causa de un desorden ya no existía. Esa es una parte del concepto teólogo de lo que es la plenitud. Entonces, el Maualí tiene que ver cuando Dios produce algo en un lugar, pero que viene algo también y golpea y desbarata y derriba eso que fue puesto en aquel lugar. Entonces tenemos personas de que Dios ha puesto cosas poderosas, cosas maravillosas en ellos, pero de repente por X razón se encuentran en una situación que no están operando o gravitando en la posición que Dios los llamó. Entonces ahí se encuentra lo que es un vacío. Y como hay un vacío, entonces tiene que ver lo que es una recreación o una regeneración. Hemos compartido y sabemos que la palabra regenerar tiene que ver con la palabra palenginesia o anapalucía, que tiene que ver con un nuevo nacimiento o con una persona que está siendo regenerado. Y para algo regenerarlo, primeramente existió, pero hubo algo que lo afectó, que lo maltrató, que lo debilitó y le tumbó el estado original, la cual él estaba. Entonces, hablando de la plenitud de Dios, podemos ver que en el principio, dice la Biblia, que cuando Dios empezó a crear, él dijo que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, para Dios poder ordenar, organizar, lo primero que tuvo que manifestarse en el momento fue conocimiento de su plenitud. Wow. Porque la plena sabiduría de Dios se dio a conocer. Dice la palabra que con inteligencia Dios creó el mundo, pero con sabiduría lo afirmó. Wow. Hay personas que tienen mucha sabiduría, pero y no tienen inteligencia. Y tienen un ministerio sobrenatural. Fluyen en señales, fluyen en milagros, en liberación y en maravilla, pero su ministerio se decacara, se desvanece, desaparece, porque no tienen inteligencia. Wow. Tú puedes producir mucho, tú puedes ser emprendedor, puedes ser de dinero, trabajar en una sucursal, en un banco, levantar tu propia empresa, y con sabiduría tú vas a colectar muchas personas. La palabra sabiduría tiene que ver con la palabra coelé, y tiene que ver con aquel que a través de expresarse y de hablar puede congregar multitudes, como lo hizo Salomón, que por su sabiduría de los confines de la tierra vino la reina de Saba y trajo oro y presente, y con eso se ayudó a construir el tabernáculo. Entonces, con la plenitud del conocimiento, tú puedes emprender que gente de otros lugares lleguen hacia donde tú estás sin tú tener que emigrar y partir del lugar, que si no tú establecido en el lugar, la sabiduría que tú tienes puede hacer que esa persona llegue donde tú estás y tú puedes edificar. Pero lo que vas a mantener y vas a sostener, eso que tú edificaste, es la inteligencia. La inteligencia. La inteligencia. Hablan un poco de eso. Entonces, vamos a entrar en detalle de eso, de lo que es la inteligencia. Dice la palabra que Dios creó los cielos y la tierra. Y dice que estaba desordenada y vacía. Podemos ver que el pleno conocimiento de Dios, la palabra plenitud, que es la palabra pleroma, tiene que ver con llenura. Sí. Y llenura tiene que ver con satisfacción. Cuando una persona está lleno, está satisfecho. ¿Por qué? Porque no tiene necesidad de nada. Entonces, Dios, a través de su satisfacción, por eso por el placer, al estar lleno de su divina voluntad, el Señor con amor creó al mundo, porque tenía placer por la satisfacción de su plenitud. Ahora también la palabra plenitud tiene que ver con la palabra pleromá, lo hemos explicado, pero también está lo que es la palabra, aparte de la plenitud, hay otra palabra que quiero darle a conocer para que usted entienda que no solamente se basa una sola palabra, sino que hay varios términos que tienen que ver, que van acompañados de la plenitud. Otro de los términos de la palabra plenitud tiene que ver con el auchero. Lauchero. El auchero. ¿Qué es el auchero?
el auchero tiene que ver con lo que te empuja a emprender, a proyectar cosas grandes en medio de la llanura. Wow. Tremendo. Es lo que te acompaña en medio de esa llanura a sacar con facilidad los proyectos que tú tienes. Porque a veces nosotros estamos llenos, embarazados de proyectos, pero no sabemos cómo lo vamos a parir. Entonces el auchero te ayuda a parir aquellos proyectos que tú llevas por dentro. Está también como plenitud la palabra Ersel Glutú. Y el Ersel Glutú tiene que ver con la satisfacción de la administración de la plenitud. Pero la palabra plenitud también tiene que ver con el Hupel Pleónazo. Hupel pleónazo. Hupel Pleónazo. Pleónazo. ¿Qué significa el Hupel Pleónazo? Significa la plenitud transbordante. Wow. La palabra plenitud transbordante es algo que cede a una llenura. Es algo que va más allá de una llenura. Cuando Dios habló con el profeta Samuel, le dijo al profeta Samuel, levántate y unge tu cuerno. Y me llama mucho la atención de que Samuel estaba llorando porque ya Saúl hubiera sido desechado. Entonces, a veces hay personas que se vacían porque se ponen a llorar un muerto. Wow. El profeta se mantenía lleno, Samuel, el vidente, porque era la boca de Dios en la tierra. Pero en el momento que se dio cuenta de que este hombre ya estaba desechado, entonces el hombre se afligió y empezó a descuidarse. Y Dios le dijo, levántate y unge tu cuerno. La palabra ungir tiene que ver con llenar. Vuelve de nuevo a retomar lo que tú tenías. Porque tú estás llorando y lamentando y queriendo empujar algo que ya no va a revivir. Entonces, cuando Samuel se levanta, él va donde la casa de Isaí y David está en el campo apacentando las ovejas. Y te voy a desatar la palabra el Hupel Pleónazo, pero quiero compartirte lo que David estaba haciendo y por qué Dios lo cogió. Primer principio, la palabra pastor tiene que ver con la palabra pastura. Pastura. Sí, que tiene que ver con una tierra apta o preparada para el pastoreo. Wow. También tiene que ver con una palabra hermía, que significa donde hay poco pasto y donde hay poca vegetación. David no estaba en casa porque en ese entonces se cree que había una sequía y había poca vegetación y él tenía que salir a mover la oveja, a buscarla, a que las ovejas sean alimentadas. Entonces había lobos y había leones, habían fieras. Pero también el pastor significa aquel que rodea. El que protege. El que protege, cuida. El que cuida el rebaño. Sí. Él estaba cuidando el rebaño. Y cuando el profeta pregunta que si son todos los hijos, le dicen que todavía faltaba uno que estaba en el campo. Entonces cuando él llega, dice que lo ungen con aceite. Al momento que lo ungieron con aceite, ungir tiene que ver con flotar. Ungir tiene que ver con revestir y con renovar. Cuando este hombre lo ungieron a David, ese hombre quedó pleumatizado, o sea, quedó lleno. Quedó lleno. Pero con esa llenura él salió a trabajar y él se fatigaba. Wow. Por eso llegaron fuerte debilidad a la vida de él y él fallaba, porque el que está lleno no puede menguar ni puede debilitarse. Ahora, cuando una persona está llena y empieza a elaborar y no vuelve de nuevo a la fuente, entonces empieza a vaciarse y las debilidades lo azotan. Wow. Pero David dijo, unge mi cabeza con aceite, que mi copa esté rebosando. Esa palabra rebosar es lo que le llaman el Hupel Pleónazo. Wow. La plenitud transbordante. Lo que le está diciendo, el profeta me ungió y yo quedé lleno. Ahora yo quiero una llenura que mi copa rebose. Yo soy la vasija, tú tienes el aceite representa la santa unción y a causa de la unción se pudren los yugos, que esa es la palabra motaz, que tiene que ver con collares o cuerda de yugo. Entonces diferentes tipos de ataduras, diferentes tipos de yugo, y hay que tener una plenitud demasiado fuerte para romperlo. En el Hupel Pleónazo operaba también lo que era el llamado de la ciudad de David. David vivía en Sicla, y Sicla significa tierra que tiene profundidades de agua excesiva. Wow. Por eso,
cuando se levantaron los amalecitas en contra de David, se levantaron porque donde hay muchas aguas, hay vegetación, hay vida, porque el agua es tipología de la vida. Entonces, también esa plenitud, el Hooper pleónazo, operó en el Nuevo Testamento en un hombre conocido como Felipe. Profeta, tú vas a continuar ahora, pero tú tocaste un tema que a mí me llamó la atención. Y tú hablaste de cuando David fue ungido, que él escribió el Salmo y dijo, unge mi cabeza Con aceite. mi copa Está rebosando. está rebosando. Entonces tú hablabas de que el aceite es un prototipo de la unción Sí, y que a través de la unción se rompen los yugos. sí. Tú sabes que David pastoreaba en los montes, en los desiertos, Amén. y a veces él veía manifestaciones en los animales que él la usaba como Como para ilustrar. para ilustrar algunas enseñanzas bíblicas. Y ahí es donde él dice en el Salmo 92, verso 10, pero tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo. Entonces él dice, seré ungido con aceite fresco. Amén. O sea, el búfalo que David está mencionando es un buey salvaje que se criaba en la montaña. Y por ser un buey criado en la montaña, es un buey que se cría con mucha fuerza. Amén. Pero este buey, este toro, lo usaban para trabajar la agricultura también. Pero ese toro tenía una glándola de aceite, una bola aquí de carne, que cuando el buey ejercitaba su cuerpo trabajando, comenzaba a destilar aceite. Entonces, profeta, ese aceite que el buey iba destilando, el yugo, que era un palo, iba sorbiendo el aceite. Y llegaba un momento que mientras los bueyes estaban trabajando, el yugo se partía. Porque estaba podrido. Gloria. El yugo, dice Isaías, se pudrirá a causa de la unción. de la unción. Wow. O sea que la unción pudre Los yugos. pero hay algo profundo, profeta, y es que él dice, seré ungido con aceite fresco. Lo que está diciendo es que el búfalo no cuenta con el aceite viejo para que el yugo se pudra, sino que él cuenta con el aceite nuevo que está destilando en el presente, no con el aceite del pasado. Sí, porque tremendo. Porque hay gente que se quedaron en el ayer encharcado. Claro, entonces a veces hay personas, tú seguirás con el estudio, profeta, me estoy gozando, el pueblo se está gozando. Hay personas que dicen, Dios me usaba, yo vi esto, yo vi aquello, yo vi aquello. Y entonces se sientan en la silla del conformismo y se sienten satisfechos con un pasado que nunca se va a igualar al presente o al futuro que Dios tiene para ellos. Amén. Wow. Esa palabra. Profeta, continúa. Esto está muy fuerte. Continúa. ¿Sabe? Cuando tú tocaste ese punto del buey, hay algo muy importante en lo que es la estructuración del buey. El buey para los hebreos representaba a Jehová, porque el buey representa la fuerza, Sí. y representa lo que trabaja la tierra. Ujú. Cuando estamos hablando del Hooper pleónazo, en el Nuevo Testamento operó en Felipe. Dice que Felipe se levantó y llegó a Samaria. Y cuando llegó a Samaria había un brujo que ejercía la magia, Simón, y dice que a lo grande y pequeño toditos estaban atentos a él. Sí, él era la atracción de Samaria. De Samaria. Sí. Pero mientras el brujo estaba operando, él era la atracción de Samaria, pero estaban los enfermos, los endemoniados y los paralíticos, y no eran sanados. Sí, porque había apariencia, pero no había esencia. Exactamente. Entonces, cuando hay apariencia de algo que no tiene esencia, pues no hay resultado positivo que beneficien al oyente. Amén. Entonces, cuando llegó Felipe con el Hooper pleónazo, el Hooper pleónazo tiene la facultad de quitar el agente casual de los acontecimientos, de los eventos que se están manifestando en un lugar y cambiarlo por sus propios eventos. Wow. En pocas palabras, el poder satánico que se movía ahí era influenciado a través de un protoclisma, una nube de malas influencias, y cuando llegó al Hooper pleónazo, entonces cambió todo el espacio y las atmósferas. Wow. Y él se convirtió en el punto de atracción.
en ese momento. Hablando de la plenitud de Dios, hablando de la totalidad de Dios, Dios en su plenitud, Él está esperando de que nosotros nos acerquemos a Él para Él impartir eso sobre nosotros. Lo podemos ver en el libro de Éxodo. Dice la palabra de Dios de que Dios habla con Moisés. Cuando Dios habla con Moisés, le dice que suba al monte para que hable con Dios. Y yo quiero hablarte de los beneficios que puede manifestar la plenitud. La plenitud de Dios camina a través del poder expresivo de autoridad en confianzas en Dios. Como así el poder expresivo de confianzas, de expresión de confianzas en Dios. Cuando Dios está pleno, en su plenitud, en su totalidad, Él da una palabra y esa palabra tiene confianza para manifestar su placer en el momento. Wow. Dios, cuando lleva a Moisés al monte, usted se da cuenta que los montes están llenos de hierba, están llenos de animales, algunos están sucios, algunos están descompuestos. Aquel monte, yo me puse a analizar por qué el monte Sinaí era un monte que estaba preparado para ver la gloria de Dios. Si los montes en aquel entonces nadie podía fecar en el monte y dejarlo descubierta, porque aún los ángeles no caminaban por el lugar. Wow. Entonces, si el monte hedía, había un hedor en el monte, no se manifestaban los ángeles, mucho menos el Dios Todopoderoso, Wow. mucho menos la presencia de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios, voz de Dios que derriba las encinas, voz de Dios que desnuda los bosques, voz de Dios con potencia. Sí. Dios estaba hablando en el monte. Cuando Él habló en el monte, dice la palabra que a su presencia tiembla la tierra. Sí. Y su voz desnuda las encinas, derriba lo que está harto y desnuda los bosques. Ese monte fue desnudado por el fuego de la presencia de Dios, por el fuego de la palabra de Dios. Fue santificado por el poder de la palabra de Dios. Por eso ningún animal nada lo podía tocar, porque fue el poder de la palabra santa de Dios, a través de la plenitud del poder de Dios, que santificó este monte. Cuando Moisés llega al monte, dice la Biblia que una nube cubrió el monte. Sí. Ahora yo quiero hablarte de lo que es la plenitud y también de lo que es la deidad. Bendito sea el Señor. Cuando Dios llama a Moisés, dice la palabra en el libro de Job, que sus dimensiones son dimensiones del cielo. Sí. Dios cabalga sobre los cielos de verdad. Dios se mueve entre los cuerpos celestes. Incluso cuando tú vas a una parada, tú quieres buscar un taxi para moverte. Pero cuando Dios se quiere mover, toma una nube por taxi. Sí. Dice la palabra que Él habita en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de su pie. Dice la palabra de Dios que en un salmo que Dios pone la nube por su carroza. Cuando Dios se quiere trasladar, busca un carro y ese carro le llaman una nube en vez de una Homer. Entonces Dios le dice a Moisés, sube al monte. Y cuando Moisés sube al monte, la nube lo cubre por 6 días. Cuando la nube lo cubre por 6 días, dice que Dios llamó a Moisés de en medio de las nubes y Moisés subió al monte. Sí. Entonces, ¿esto es una locura, profeta? Porque Moisés está en el monte, la nube lo cubre. Ajá. Y de en medio de la nube Dios lo llama y él sube al monte, pero estaba en el monte. Estaba en el monte. Entonces, ¿de qué monte se está hablando ahí? Ahí se está hablando del Zafón de Elohim, que significa la asamblea de los dioses. El Zafón De Elohim. de Elohim. La palabra Zafón significa monte. Por esto Monte. significa un monte divino. Oh. Es la asamblea del acto de los acontecimientos divinos de Dios. Wow. Esto lo podemos ver, como dice la palabra de Dios en el libro de Job. Mas no se puede ver la luz prendente hasta que no viene del lado del norte la dorada claridad. En Dios hay una majestad, que Él es todo en poder. Sí. Eso tiene que ver con la plenitud. Entonces, la palabra Zafón tiene que ver con la palabra locus de control. De control. Locus de control. Locus. Ajá. Y la palabra locus de control significa donde se encuentra la vida cotidiana de una persona. Wow. El acto casual de los acontecimientos. Cuando Dios llama a Moisés y lo lleva a la montaña, Dios quiere llenarlo de su poder y de su presencia divina. ¿Por qué? Porque la montaña la tenían como una divinidad. Sí. Por eso el salmista dijo, alzaré los ojos a los montes, ¿dónde me vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Primer principio, las montañas son reserva para la tierra. Sí. Las montañas guardan agua.
Y todo lo que está al lado de la montaña está reverdecido. Sí. Y tiene pacto fresco y lo que come se alimenta. Cuando Dios le dice a Moisés, sube al monte, Él le está diciendo, yo quiero que te alimentes de la plenitud de algo que pertenece al cielo, pero que no es la totalidad. Wow. Escúchame bien. La nube se presentan delante de Dios. Dios pone la nube por carroza. Cuando la nube se presentan delante de Dios, el Señor mismo la cubre y se arropa con ella y pone su luz sobre ella. La palabra luz, que or, representa brillo y esplendor, representa conocimiento y representa sabiduría. Cuando las nubes, que representa uno de los cuerpos celestes, se presentan delante de Dios, el Señor la deifica. Cuando Moisés sube al monte, la nube posa sobre él. La nube que está deificada lo que hace es que rega o tira agua o lleva un mensaje. Cuando la nube viene sobre Moisés, lo que hace es que por su polvo y por su cuerpo lo edifica, lo transforma, lo llena. Wow. Y Moisés se convierte en ese momento en la fuente, que viene siendo la montaña, que todo lo que está al lado, que representa al pueblo, va a ser renovado y transicionado, va a recibir renuevo a causa de la fuente que él le va a dar, porque lo que Moisés le va a dar fue algo que se presentó delante de Dios. El Señor por un mensaje, tipo un carro que una nube se la llevó a Moisés, y Moisés recibió esa sustancia de la nube. Wow. Y entonces se le implementó al pueblo. Ahora yo estoy entendiendo lo que tú estás desatando. Yo entiendo lo que me bajó algo de lo que tú estás diciendo. Tú sabes que en un momento, cuando Moisés iba llevando al pueblo rumbo a la tierra de Canaán, a la tierra que fluye leche y miel, Moisés se detiene y en el camino le dice a Dios en el libro de Éxodo, creo que capítulo 33, verso 15, le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. O sea, cuando él dice, no nos saque, está hablando de más personas. Está hablando de más personas que lo acompañan. Amén. Pero él no pide la presencia para todo el mundo, sino para él. Él dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, él no dice con nosotros. No. Él dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Porque él entendía que él era el hombre que tenía la responsabilidad del momento y de conducir ese pueblo hacia donde Dios quería llevarlo. Entonces él dijo, yo soy el hombre, yo soy el líder, yo soy la guianza, yo soy el hombre que tú elegiste para llevar este pueblo a la tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, no importa que ninguno de ellos porte la presencia, pero yo tengo como líder que portarla. Si tu presencia, si tu plenitud, tu guianza no va conmigo, no nos saque de aquí. Tremendo profeta. Amén, mi hermano. Entonces, en esa profeta, ahí mismo, me llama mucho la atención de que Dios está hablando con Moisés. Estamos hablando de lo que Dios puede hacer a través de su presencia. Cómo Dios llama al hombre para que disfrute de esa presencia. Dice la Biblia en el libro de Reyes, de que Dios le dice a Elías, desciende y ve al arroyo. Al arroyo de Querí. Cuando Elías llegó al arroyo de Querí, el arroyo representaba las vasijas que Dios tenía para depositarlo en un vaso llamado Elías, y Elías depositarlo en una casa que la muerte la estaba asediando. La viuda. Escucha esto. No hay agua en ningún lugar porque el profeta dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lloverá ni caerá rocío del cielo, sino por mi palabra. Así es. Ahora, ¿por qué él dice por mi palabra? Porque Elías estaba en la presencia. Y la palabra de presencia significa estar delante. Wow. Y cuando tú estás delante, esta palabra delante tiene que ver con la palabra Yahí. Y Yahí significa único. Wow. Entonces el Yahí te llama para que te una al único y te haga uno con él. Wow. En el momento de que Elías estaba delante de Dios, Elías era uno con Dios. Y si Elías iba a hablar, lo que Elías era la cuerda, pero la voz era la voz de Dios que iba a resonar en el momento. Entonces, cuando Elías llega al monte, dice que Elías no hay agua en ningún lugar, solamente en el arroyo. Pero dice la Biblia que el arroyo se secó, profeta. Se secó el arroyo. Entonces yo me hacía una pregunta y Dios me la contestó. Yo dije, ¿por qué el arroyo se secó? Dios me dijo, porque Elías se lo bebió. Sham Dakima.
Uf. Y le pregunté al Señor, ¿por qué Elías se bebió el arroyo? Y el Señor me dijo, porque había una mujer que no tenía nada en la casa, lo que tenía era muy pequeño, y había una escasez total, y Elías era la vasija que yo tenía para llenarlo, para que se beba el arroyo, que tiene que ver con plenitud, para que cuando él profetice, entonces todo el arroyo lo deposite en esa casa. Wow. ¡Qué ensoquima! Entonces ahí Cristo dio una palabra, y Jesús dio a Dios a conocer que el profeta o el hombre del momento, lo que es una vasija, donde Dios vacía de su esencia sobre esa vasija, y que la persona sin tener que hacer muchos esfuerzos con sencillez se llenan de lo que tiene el profeta. Wow, sí. ¿Qué hace la persona? El que le da un vaso de agua a un profeta, por cuanto es profeta, recibe bendición de profeta. Recompensa de la profeta. mujer le dio un pedazo de pan y Elías la recompensó con 3 años y medio, comiendo con todo incluido sin ella comprar nada. Entonces, cuando el profeta está buscando la unción, cuando el hombre de Dios está buscando la unción, cuando el hombre de Dios está fluyendo, con tan solo tú despojarte de un presente, de algo sencillo, tú recibes lo que el profeta en años recibió en segundo. Ahora, profeta, Por eso es que el diablo ataca a mucha gente para que no se despojen. y hay algo misterioso aquí. Elías pide 2 cosas. Lo primero que pide es agua, Wow. que representa espíritu. Ruaz. Lo segundo que pide es pan, harina, que representa la palabra. La palabra. Entonces Elías era un hombre que estaba lleno del Espíritu de Dios, pero que portaba en sí la palabra de Dios vivificada. Amén. Siempre que Elías profetizaba decía, vive Jehová, en cuya presencia estoy. O si no decía, así ha dicho Jehová. Amén. O sea, Elías nunca decía él decía, así ha dicho Jehová. Y cuando Jehová dice, profeta, óyeme, cuando Jehová dice, dijo un profeta que él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que lo que él dice lo cumple. Y entonces dice Isaías, la mano de Jehová extendida está, ¿quién la hará retroceder? O sea, queriendo decir que cuando Dios dice que sí, no hay diablo que lo haga decir que no. Amén, amén. Por eso fue que le dijo a Abacú, escribe la profecía, y aunque la profecía tardare, espérala, porque sin duda ella vendrá y se cumplirá, profeta. Ahora, hay algo en Habacuc que me llama la atención, profeta. Dice, escribe la visión en tabla, porque antes se escribía en palo, y en piedra. y en tabla. Ajá. Pero Dios le dice algo, escribe la visión y séllala en tabla Wow. y declárala. Porque hay gente que han escribido la visión, pero no la han sellado. Entonces, cuando tú no la sellas, no tiene identidad y cualquiera se apodera de ella. Sí. Y aunque tú fuiste que diste el mensaje y la palabra, otro se alimenta y se beneficia de ella primero que tú, porque el otro le puso identidad en el momento. O sea, la selló. La selló. Por eso es que cuando Jezabel, la esposa del rey acá, dice que tomaba el anillo del rey. El anillo del rey tenía un sello que era que garantizaba que las órdenes se cumplieran. Amén. Entonces, Jezabel podía hacer 1000 cartas y mandarla por todos los lugares. Pero si esa carta no está sellada con el anillo del rey, el sello, esa carta no tenía validez. Por eso yo creo que es necesario que sellemos. Mira, mi abuelo tiene vacas en la loma. Y cuando él se da cuenta que una de sus vacas parió un becerro, él de una vez manda a buscar ese becerro. Y ese becerro lo traen a la casa y mi abuelo tiene unos hierros que tienen las insignias de su nombre, que eso se llama estampa. Y la estampa sirve para sellar. Entonces mi abuelo agarra y toma ese hierro que es una estampa, unas letras en hierro, la pone al fuego y entonces amarran el becerro y le pegan esa estampa y el becerro queda sellado, queda marcado. Amén. Profeta, hablando de la plenitud de Dios, la plenitud de Dios, cuando se va a manifestar en la vida de una persona, lo que hace es que te coge para que tú veas su gloria. Wow. Isaías dice el libro del profeta Isaías, a todos los llamados de mi nombre, Sí.
para gloria mía lo he creado. Lo llamé, lo formé y lo hice. Ujú. Yo quiero dar a conocer algo en este momento. Dice a todos los llamados de mi nombre. Sabemos de que la mayoría de los judíos hablan de los 71 nombres de Dios. La persona que es diseñada para caminar bajo la plenitud de Dios es escogida o llamada por el nombre de Dios. Así es. Primer principio. Dios, Moisés quiere ver el rostro de Dios, el rostro continuo, que es la palabra panei, Panei. que tiene que ver con la palabra cara. Incluso en el tabernáculo, en el lugar santísimo, estaba lo que era, en el arca del pacto, estaba la vara de Aarón que reverdecía, Sí. que la vara representa cetro y señal de autoridad. Así es. Estaba también una porción de hermaná. Y secundando lo que tú dices, yo estuve en Guatemala, en un lugar llamado Huehuetenango, y allí las autoridades de ese lugar no usan pistola, no usan revólver, lo que usan son unos palos, que son varas, representando que son la autoridad de ese lugar. Y sin tener que usar arma de fuego, la gente lo respeta, porque el palo es un símbolo, la vara, de autoridad sobre los ciudadanos de ese lugar. Wow, qué profundo. Entonces, dice que también estaba, aparte de la vara de Aarón que reverdecía, había una porción de hermaná. Sí. Y estaba la figura de los querubines. O sea, los querubines en ese momento no eran cualquier tipo de querubines. Se conocen como los querub shomer. Lo querub shomer, La palabra shomer significa proteger. cuidar, guardar. Guardar. Entonces, ¿qué estaban protegiendo los querub shomer? Estaban protegiendo lo que era la porción de hermaná. Oh, ¿Y por qué ellos estaban protegiendo lo que era la porción de hermaná? Porque su rostro estaba frente al propiciatorio, donde estaba la vara de Aarón, la porción de hermaná, y donde estaban la tabla de los 10 mandamientos. Ujú. Ahora, lo que ellos estaban haciendo en ese momento era contemplando ese pan. Y ese pan que está ahí significa panín. Panín. Y la palabra panín significa rostro de Dios. Wow. Entonces, los querubines estaban frente a lo que era el rostro de Dios. Ujú. Y cuando Dios llama a una persona, lo llama para que vea su rostro, para que vea su presencia, para que vea su gloria, para que cara a cara pueda hablar con él, compartir de su grandeza, de su magnificencia. Moisés le dice a Dios, yo quiero ver tu gloria, pero Moisés no le dice a Dios que él quiere ver su cara. No. Entonces Dios le responde con la palabra, no puede ver mi rostro. Entonces, si yo te estoy hablando de gloria, ¿cómo tú me hablas de rostro? Wow. Porque la deidad de Dios tiene que ver con el conocimiento pleno. Der poker levavó. La palabra poker levavó significa que Él conoce el futuro. Él es el prevedor del futuro. Wow. Él sabe lo que tú vas a hablar, lo que tú vas a hablar, lo que tú vas a decir, lo que tú vas a analizar, porque Él es omnisciente, omnipresente y omnisapiente. Él es porque la mucó, que significa que su palabra es justicia. Wow. Y en medio de la justicia, el Señor manifiesta su gloria, porque dice que hasta los cielos llega tu justicia. Entonces, cuando un hombre camina en justicia, ve dimensiones del cielo. Wow. Y el profeta y el libro de Job dice que sus dimensiones son dimensiones del cielo. O sea, los hombres caminan en niveles, pero Dios camina en dimensiones. Y 7 niveles equivalen a una dimensión. Entonces, Y eso representa perfección. perfección. 7 niveles que Sí. representan una dimensión, representa perfección. O sea, el día 7 Dios terminó su obra y descansó. La perfección de La Dios. perfección. Entonces, dice que Dios le dice a Moisés, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás en la hendidura de la peña. Esto sí es profundo. Porque dice, he aquí un lugar junto a mí. El único que está junto al Padre es el Hijo. El Hijo, el Hijo. Y tú estarás en la hendidura de la peña. Así es. ¿Qué representa la hendidura de la peña? Representa el costado traspasado de Cristo. Eso representa la hendidura de la peña. Y dice, yo pasaré
y todo mi bienestar pasará delante de ti, pero tiene que pronunciar mi nombre delante de ti. Tremendo. Primer principio, cuando Dios se le reveló a Moisés, le dijo, yo soy el que soy. Ahora, el nombre yo soy el que soy significa aquel que existe por sí mismo, aquel que tiene anhelo y sentir de placer, la fuente inexhausta de toda existencia, porque todo lo que tiene sentido de existir depende de él. Por eso le he conocido como el Gadón Adonai, un Melegadón Alco Elohim, Wow. que significa porque el Señor es el Dios magno y es el magno rey por encima de todas las divinidades. También él es conocido como Adón Olam, que significa el amo Señor del universo. Asher Malá, Betenen Kron Yeser Nibra. Significa, él es el eterno soberano que reinó antes de que todo fuese creado. Wow. Antes de que haya creación, antes de que existan los cielos, antes de que exista la tierra, antes de que exista un ángel, un querubín, un serafín, él estaba reinando. Dios era Dios. Y era rey también. Wow. Entonces, él es conocido como Mimele Malachen Arlahim, que es el rey que reina por encima de los reyes, que está sobre los reyes. Él es conocido como Incamoja Donai Baalim, porque no hay nadie como él, Dios entre los dioses. Porque Dios está en la asamblea y en la reunión de los dioses, y con justicia juzga. Entonces, Moisés estaba invocando el nombre de Dios para poder disfrutar de la plenitud de Dios. Allí invocó en ese momento a lo que es Jehová Sabaoth, que es la traducción del Sabaoth, que significa el Dios de la hueste angelical. Wow. Allí también invocó el nombre de Jehová, no solamente Jehová Sabaoth, sino de Elohim Amerkabó, que significa el Dios de los cuerpos celestes, el Dios de los carruajes de los cielos. Por eso él puede, por eso dice la palabra que él hace a los vientos su mensajero y a la llama de fuego su ministro. Así es. Entonces los vientos son mensajeros de Dios. Las nubes son mensajeras de Dios, que tienen que ver con los cuerpos celestes. Las estrellas son mensajeras de Dios, porque dice la palabra que en el tiempo de Bará pelearon las estrellas a favor de Israel. Wow. Las estrellas pelearon en ese momento contra Císara. Pelearon las estrellas a favor de Israel. Y también desde los cielos, en el tiempo de Josué, dice que él dio pedrada del cielo y mató más gente a pedra que la que mató a Israel peleando con espada. Y quien sirvió de mensajero para los pastores que dieron la buena nueva fue una estrella. Dice que la estrella brilló y ellos siguieron la señal de la estrella. Fue su mensajera. Porque estaba escrito, brillará estrella de Jacob. Wow. Ahora, ¿dónde brilló? La estrella brilla y lo conduce a un pesebre, a un lugar de humildad. Yo creo que la estrella de Dios va a brillar sobre gentes humildes. Amén. Sobre gente sencilla, gente desconocida que nadie conoce. Yo creo que la estrella de Dios brillará sobre esa gente, profeta. Sigue desatando porque esto está fuerte. Y las personas que están conectadas pueden hacer preguntas. Pregunte. Usted puede hacerla y le contestamos. El profeta está aquí para eso. Ahora, hay algo muy fuerte, profeta. Escucha esto. Cuando Moisés estaba invocando el nombre de Dios, Dios lo está dirigiendo a cosas que van más allá. Hay un nombre terrible. Y en este nombre, Dios manifiesta cosas poderosas. Porque nosotros hablamos muchas veces de lo que es el logo o la palabra de Dios. El seacol cuabíbaro de Dios. Wow. Los judíos lo expresaban de esta manera: Barú atá, bendito eres, Adonai, Elohenu, Señor Elohim, Dios nuestro. Barú atá, Adonai, Elohenu, Melech haolam. Bendito eres, Señor Dios, Rey nuestro. Seacol cuabíbaro, por cuya palabra todo fue creado. Sí. Cuando Dios empezó a hablar y empezaron a acontecer las cosas, acontecieron por el víbaro de Dios. El víbaro de Dios. O sea, en medio de la palabra de Dios hubo una explosión y la explosión fue la manifestación del víbaro. Porque tú puedes por lo menos pronunciar una voz, pero si no tienes potencia esa voz, entonces no hay una manifestación de lo que tú estás hablando.
Entonces, hay un atributo de la plenitud de Dios que le llaman el afilo beachá de Shebetu Atará, que significa incluso en lo más oculto que está dentro de lo oculto, ahí se encuentra el Señor bendito. Por eso en lo más profundo que hay dentro de ti, ahí se encuentra el Señor bendito. Wow, por eso es que Salomón habló y dijo que Dios habita o se manifiesta aún desde en medio de la oscuridad. Exactamente. O sea, la divinidad de Dios, la luz de Dios se manifiesta aún desde en medio de la oscuridad, dijo Salomón. Porque Dios no tiene espacio ni momento para él manifestarse. Él es todo lo que él quiere ser. Wow. Entonces, estamos hablando de un tema muy poderoso. Hemos leído una lectura que hemos hablado en Efesios hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Primer principio dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Para antes, escúcheme bien, antes de usted llegar a la plenitud del Hijo de Dios, tiene que llegar a la unidad de la fe. De la fe. ¿Qué significa la unidad de la fe? La unidad de la fe, escuche bien, que voy a hablar con detalle. La unidad de la fe es el Jaín Esmuná. Escuche esto, el Jaín Esmuná. ¿Qué significa el Jaín Esmuná? Significa cuando alguien está acoplado, cuando alguien está raído en una creencia sobrenatural. Entonces, para hablar de qué fe, porque está hablando está hablando de la unidad de la fe. Entonces, ahí no está hablando de fe solamente, sino de la unidad de la fe. ¿Y de qué fe te está hablando? De una fe que Pedro dijo y los apóstoles dijeron, a los que han alcanzado una fe tan estimada como la nuestra. Sí. O sea que hay muchos tipos de fe, pero había una fe que era estimada como la fe de la iglesia apostólica, de la iglesia primitiva. Por lo menos está la fe esmuná, que es la fe dada para creer y tener confianza en algo. Está la fe esmunateja, que es la completa y perfecta fe. Está la fe esmuná chelemá, que es la fe que te viste del manto de la presencia de Dios. Y tú puedes pararte en la tierra y decretar una palabra y los cielos se cierran y los cielos se abren. Está el esmuná como fe pleiston anataya, la fe que muerde, la fe que explota y la fe que devora. O sea, profeta, la fe que manifestó la mujer del flujo de sangre fue la fe emuná. Exactamente. La fe emuná es aquella que quiere decir certeza, confianza y seguridad. Exactamente. La mujer tenía una seguridad tan grande que creyó en que iba a recibir el milagro aún antes de llegar donde estaba Jesús. Ella dijo en su casa, yo sé que si tan solo logro tocar el borde de su manto, yo seré sana. O sea, la mujer manifestó una fe emuná. Antes de llegar donde estaba el milagro, ya ella había creído que lo había recibido. O sea, esa fe emuná es la fe que muchos de nosotros tenemos que manifestar. Emuná, certeza, confianza y seguridad. Cuando tú tienes la fe emuná, está seguro que lo que está buscando o está pidiendo Dios te lo va a dar. Profeta, esto está fuerte, continúa con este asunto, esto está muy fuerte. Alguien hizo una pregunta ahí y dijo, ¿por qué Dios eligió el monte Sinaí para manifestarse? Ahí está, sí. Desátenme eso, por favor. Dijo Joel de la Rosa. Joel de la Rosa. Lo que pasa es que Dios, para manifestar su gloria, necesita lugar de confianza, lugar de tranquilidad, espacio confiable. ¿Por qué? Porque la gloria tiene que ver con brillo, con fama y esplendor. Sí. Entonces, el monte Sinaí, cuando usted lo busca, es lo mismo que decir el monte Carmelo, porque Sinaí, el monte Carmelo, viene siendo lo mismo. Entonces, en su significado, es la palabra parde, que tiene que ver con parque, con recreo, con huerto, con Edén y con delicia. Entonces el monte Sinaí era una delicia.
y dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Entonces, ahí estaba el gozo de Dios en medio de ese monte. En medio de ese monte estaba el gozo de Dios, y ahí entonces Él se manifestaba. Y dice, su esplendor, delicia también, sí, en tu presencia. Exactamente. Entonces, si este lugar representaba un huerto, representaba un recreo, representaba delicia, Dios iba a manifestar su gloria, porque no tenía que trabajar con cosas de problema, sino que lo que Él iba era a manifestar su gloria en ese lugar. Sí. Siguiendo lo que estamos hablando, la cita que hemos leído, ya hemos hablado de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, de un varón perfecto. ¿Por qué está hablando del conocimiento del Hijo de Dios? Dice la palabra que Él es la imagen del Dios invisible. Él es el Betselem de Elohim. Él representa el rostro o la imagen de un Dios que es invisible, y a través de Él se hace visible. ¿Por qué? Porque los espíritus o Dios son a Elodeno, a Gufei Nogu, que significa que no poseen cuerpo de hombre, ni es corpóreo. O sea, el único que se incorporó a través de la palabra kainosi, que significa vaciamiento divino, fue nuestro Señor Jesucristo, que no estimó a cosa de qué aferrarse para ser igual que a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Y esa palabra forma de siervo la podemos ver en el libro de Juan, capítulo 1, cuando dice, en el principio era el verbo. Y el verbo Era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fuesen hechos. O sea, que fue el mismo Dios manifestado en el Hijo de Dios. Exactamente. Jesús. Entonces dice que aquel verbo se hizo carne, que es la palabra esquenó. La palabra esquenó puede ser también lo que es la palabra miscán, o la palabra misbea, o la palabra baí. La palabra miscán tiene que ver con tienda. La palabra baí tiene que ver con casa. Y la palabra misbea tiene que ver con tabernáculo de campaña. Entonces, el verbo se hizo carne tiene que ver con que se hizo un cuerpo. Se hizo un tabernáculo donde Él podía cobijar y derramar la esencia de la plenitud de la deidad en medio de esa casa o de ese tabernáculo. Cuando Dios habló con Moisés para que haga un tabernáculo, lo hizo con el propósito, el miscán o el bismea, de Dios llenarlo con su gloria, de que la nube de Dios pose en aquel lugar, y cuando oraban descendía fuego del cielo y el lugar se llamaba la casa de Dios. Entonces el verbo se hizo carne, se hizo un tabernáculo donde la presencia, la esencia, la plenitud y la totalidad de la divinidad iba a habitar en esa casa y en ese templo. Entonces dice que nosotros estamos llamados a disfrutar, a llamar a ser perfecto, o a la medida del varón perfecto, a nuestro Señor Jesucristo, que es lo que podemos ver en el libro de Romanos, que dice, y a lo que antes conoció, también lo predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cuando estamos hablando con el antes, la palabra antes tiene que ver en la eternidad. La palabra eternidad, que es la palabra aiono, y esa es la palabra olán, que es lo que perdura, es lo que es eterno, es lo que no se desvanece. Entonces, en la eternidad estuvo el antes, y ahí Dios te conoció, y al conocerte, entonces te prefijó. Wow. Y al prefijarte, entonces te iba a manifestar, para que fuesen hechos conforme. La palabra conforme, que es metamorfo, tiene que ver con transformación. Del sadrapanín, que significa el hijo que porta el rostro y la esencia del Padre. Wow. El sadrapanín es el hijo que porta la esencia del Padre. ¿Por qué estaba en Cristo la deidad del Padre? Porque la palabra beni, que es la palabra hijo, conocido también como Adán, tiene que ver con aquel íntimo que el Padre escogió
para transmitirle o transferirle lo que él tiene. Entonces el Hijo lo que hace es que está acoplado, está unido al Padre. Por eso dice la palabra en un salmo: desde el seno de la aurora tiene tú el rocío de tu juventud. Hay otro salmo que dice: a Dios, el libro de Juan dice: a Dios nadie le vio nunca jamás. El unigénito que está en el seno, él lo ha visto y le ha dado a conocer. La palabra seno, que es la palabra lifi. Por eso el salmista dijo: betalibi betorateja, que significa abre mi corazón o pártelo a la Torah, que es tu ley. Wow. Por eso una palabra del salmo dice: en mi corazón es guardado tu mandamiento para no pecar contra ti. Así es. Entonces el Hijo que está en el seno significa íntimo, profundo, movido desde las entrañas. Es la palabra ichopansarizo, movido desde adentro, movido desde los pulmones, desde los riñones, desde la parte más profunda. Entonces el Hijo es lo que se toma para estar en el seno. ¿Y qué representa el seno? Representa la área también de lo que es el corazón. El seno también, en el seno también se encuentra al lado del corazón lo que es la palabra aorta. Y la aorta vienen siendo lo que son, hay una que es una coronada izquierda y una coronada derecha que recibe dirección del corazón, porque la aorta está pegada al corazón y el corazón al lado de la aorta tiene una curva que se parece al cayado de un pastor, dando a conocer que el corazón es lo que dirige el ser humano, que es lo que apacenta y dirige y le da señal al cuerpo humano. Wow. Eso es muy profundo, profeta. Entonces, Jesús, siendo el Hijo, está pegado al Padre, recibe plenitud, totalidad y abundancia. Ahora, para poder ser glorificado este Hijo, tiene que haber una vasija donde él deposite ese depósito. Y esa vasija representa a la iglesia. Así es. ¿Por qué representa a la iglesia? Porque la iglesia es comparada como una mujer. Entonces, la mujer lo que hace es que recibe del hombre. Recibe y incuba. Recibe para incubar, para entonces abrirse y parir. Pero el hombre es lo que le traspasa, lo que el padre le traspasó al hijo, se lo transfiere a lo que es la mujer. Por eso la iglesia, para tener éxito, tiene que estar apegado al hijo, porque nadie ha visto al padre, sino el hijo, el unigénito que está con él. Entonces, como el hijo es que tiene todo y toda la herencia del padre está en el hijo, entonces el hijo es lo que le va a proyectar o le va a transferir o le va a transmitir a lo que es la iglesia. Y mientras la iglesia se mantenga acoplada o pegada a lo que es el Hijo, va a ser una iglesia de plenitud, va a ser una iglesia de abundancia. Dice la palabra: como todas las cosas que pertenecen a la piedad, Dios ha escogido al pueblo, dice el apóstol Pedro, para que participemos mediante a ella a lo que es una naturaleza divina. Wow. Ahora, Moisés disfrutó de una naturaleza divina. ¿Dónde disfrutó? Cuando Moisés estaba hablando con Dios, dice que su rostro resplandecía y Moisés no se daba cuenta de que su rostro estaba resplandeciendo. Para su rostro resplandecer, él tenía que tener tenía que tener sustancia de la esencia de la plenitud de Dios. Ahora, Cristo Jesús va al monte, y cuando va al monte se transfigura, que esa es la palabra mechomatizarse, que tiene que ver con cambiar de aspecto, cambiar de apariencia. Jesús en ese momento está hablando con el Padre. Y ahora, ¿qué hizo que Jesús se mechomatice? Lo hizo la esencia del Padre, porque dice la palabra que Dios es luz. La enseñanza es luz. ¿Y qué es lo que tiene la luz? La luz proyecta brillo. La luz proyecta esplendor. La luz también representa vida. La luz representa sabiduría. La luz representa iluminación. Así es. O sea que cuando uno va a Dios, desde el rostro continuo del Padre, uno recibe cosas que lo catapulta
y lo lleva a niveles que realmente la gente dice que Dios se le apareció. Esteban tenía tanta llenura de Dios que dice que mientras él estaba hablando de la palabra de Dios, dice que los ancianos, la palabra ancianos son gente madura, Sí. dice que vieron su rostro como el rostro de un ángel. Según los estudios, revelando, hablando de Pablo, buscando la genealogía, la descendencia de Pablo, buscando el ministerio de Pablo, dicen que Pablo era un hombre pequeño y era medio calvo, y dicen que Pablo, cuando caminaba, los hombres miraban a él una luz que en él se reflejaba como un ángel. Wow. Entonces, Pedro no manifestó de esa manera la participar de la naturaleza divina, pero la manifestó que cuando él caminaba con su sombra, los enfermos se sanaban. Tremendo. Entonces, hay diferentes maneras de dar a conocer la naturaleza divina o parte de la plenitud de la deidad de Dios en la vida de una persona. Por lo menos cuando Dios hizo al hombre. Cuando Dios hizo al hombre, Dios mostró de su conocimiento pleno en él y en la creación. Primer principio, dice que cuando Dios iba a crear, la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Que ya hemos hablado que esa es la palabra desordenada y vacía, esa es la palabra tofu o bagofu, o sea, la palabra touf guabou, que es un estado de decomposición y un estado de soledad y un estado de ruina. La palabra vacío, que tiene que ver con la palabra hermía, tiene que ver con una tierra para apacentar y para pastorearla. Wow. Lo que significa que cuando hay desastre, cuando hay vacío, cuando hay desorden, la tierra está compuesta en ese momento para que sea apacentada. Y quien la va a apacentar es el roís, el Dios que apacenta. Y el que apacenta es el que da papo y el que da fruto. Como estaba arruinada, desordenada y vacía, y Dios es pastor, el roí tenía que sustentarla, nutrirla, enderezarla y organizarla. Entonces Dios dice, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Que Baibará Elohim, Beselen Elohim, Bará Octó. Vamos a hacer al hombre conforme a nuestra imagen. Cuando Dios al hombre se puede ver la plenitud del conocimiento de Dios. ¿En qué? Primer principio, que Dios tomó del polvo de la tierra y se ve lo que es lo que hemos leído, lo que hemos hablado en el libro de Isaías. A todos los llamados de mi nombre, que para gloria mía lo he creado. Lo llamé, lo formé y lo hice. ¿Quién es que forma? Es el alfarero. Sí. ¿Qué significa alfarero? ¿Significa yoxel o significa oxil? La palabra yoxel significa diseñador y significa moldeador. Ahora, Isaías revela cómo el alfarero trabajaba con el barro. Cómo él trabajaba. Escucha esto, profeta, porque es profundo. Cuando el alfarero iba a trabajar con el barro, el alfarero iba a la orilla del río. Y cuando las aguas corrían impetuosamente, entonces dejaban lo que eran arcillas y dejaban lodo fresco. Entonces con estas arcillas, que esta es la palabra meafar, es de la palabra meafar, que tiene que ver con afarto y que tiene que ver con masilla sencilla. Ellos tomaban esta masilla, pero si la tierra, si no se hubiera llovido mucho y la tierra estaba incurta, seca y árida, entonces el alfarero lo que hacía era que tiraba el barro en el piso. Wow. Cuando la masilla estaba débil, el alfarero trabajaba con las manos. Y si se le pegaba algo duro, como él trabajaba con la rueda y con las manos, él se podía cortar. Por eso se le cayó de las manos la vasija. Cuando dice, desciende y ve a casa del alfarero. Entonces, cuando se cae la vasija, él lo que hace es que empieza a pisar la vasija. Con los pies. Y trabaja con los pies y trabaja con las manos. Entonces, Dios me enseñó algo. Hay gente que están en un estado de quebrantamiento. Wow. Y han dicho, el diablo me va a matar. El diablo me va a destruir. El diablo va a acabar conmigo. Y eso es mentira del diablo. ¿Sabe por qué? Porque tú fuiste la imagen de un pensamiento que fue diseñado en la eternidad para ser manifestado en el tiempo. Wow. Oye, tú eres la imagen de un pensamiento porque Dios te pensó. La imagen de un pensamiento que fue diseñada en la eternidad. ¿Por qué fuiste diseñado en la eternidad? Porque fue en el prorizo, en el conocimiento previo anticipado de Dios. Y para ser manifestada en el tiempo. Cuando Dios diseñó al hombre,
ya en el día cuarto ya el sol existía. Entonces el hombre nació bajo sujeción en el momento tiempo. Entonces, cuando el alfarero está trabajando, que la vasija se le cae de las manos, él empieza a pisotearla. Entonces, la palabra alfarero significa yoxer o moderador, conocido como Elohim Oxir, que es el Dios diseñador y moderador. Si Dios empezó a trabajar contigo y hay partículas en tu vida que son duras y son rústicas, dice la palabra de Dios en Jeremías, su palabra es como martillo que golpea la piedra, que levanta la piedra, y es como fuego que derriba las encinas. Pero dice la palabra que Dios le dijo a Moisés a un candelero de oro, labrado desde arriba hasta los pies a martillo. Entonces el martillo representa la palabra de Dios. Y hay gente, escúchame bien, que están recibiendo muchos azotes y no es el diablo que le está dando, es que Dios con la palabra desde la cabeza hasta los pies te está dando para que sea un candelero. Un candelero representa una antorcha o una lámpara. Una luz que alumbra. Que tiene diferentes tipos de copa, diferentes tipos de lámpara que tiene que ver con 7 lámparas que tiene que ver con la manifestación del don de Dios. El don de Dios impartido, de espíritu de ciencia, conocimiento, sabiduría, como dice la palabra del Señor, el Mesías va a venir con estos 7 espíritus, que viene con esa 7 manifestación. Mientras más martillo Dios te da, más don, inteligencia, conocimiento forja en tu vida. Amén. Ahora, lo que te quiero decir es que si Dios caminó por encima de ti para ablandarte y tú no te despedazaste ni desapareciste, si el diablo te aruña, mucho menos te vas a morir. Porque el que caminó por encima de ti es aquel que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido como un horno refulgente. O sea que cuando Dios caminó por encima de ti, caminó con fuego para ablandarte, para derretirte, para hacer de ti un lodo líquido, para él poder agarrarlo de tal manera que no lo pueda aruñar. Entonces, el alfarero trabaja con las manos, pero también está lo que es el alfobrador. El alfobrador es aquel que trabaja con bronce, con estaño y con plata. Pedro dijo que nuestra fe tiene que ser estimada como la del oro y que nosotros tenemos que ser pasados por el fuego, por diferentes tipos de pruebas, para que en medio del perecedero sean estimados como la del oro. Cuando Pedro dijo esta palabra, lo que pasa es que Pedro se fijó del alfobrador. El alfobrador en su taller tiene una rueda como si fuera la del alfarero, pero en esta rueda él pone un fuego a arder y le echa aceite adentro. Cuando le echa aceite, este líquido que está ardiendo va desbaratando esta piedra que tiene que ver con oro y con plata. Y mientras está ardiendo el fuego en el cardero, se van despedazando, descacarando las piedras y se va ensuciando lo que es la paila. Ahora él toma un sedazo y va sacando el sucio de la partícula que hay, la va sacando. Entonces cuando queda la piedra, esencia, que representa el oro, entonces el oro con el aceite y el fuego, lo que hacen es brillar el caldero del alfobrador y se convierte en un espejo. Entonces cuando el alfobrador o el maestro va a ver la vasija que representa el oro, lo que se convierte en un espejo que él puede ver su rostro. Entonces Pedro está diciendo, es necesario de que pasemos por diferentes pruebas para que en medio del perecedero sea lo estimado como el oro. Lo que está diciendo, hasta que Dios no te pase por el fuego y no te despedace y te descacare y entre en una metamorfosis, en una transición en tu vida, en una anopalucía que tiene que ver con una regeneración, con un nuevo nacimiento, con ser innovado. El rostro del Padre no se va a ver en tu vida. Y si el rostro del Padre no se ve en tu vida, entonces no puedes ser testigo de la gloria de Dios. Amén. Porque tiene que parecerte a Él. Tiene que visualizarte como Él. Incluso para disfrutar de la deidad, de la plenitud de Cristo, hay que disfrutar hay que pasar por lo que pasó en el aposento alto. Dice que en el día de Pentecostés, la palabra Pentecostés significa Shavuot. Shavuot tiene que ver con la fiesta de Shavuot. Porque en Israel porque se le estaba hablando, era una masa primeramente de judíos, porque la primicia estaba reservada primeramente para los judíos. Jesús le dijo, no salgan de Jerusalén hasta que reciban la promesa que yo les voy a dar.
Y dice que vayan y prediquen la palabra primeramente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Entonces Jesús, a lo primero que constituyó, fueron a 12 apóstoles. Y los 12 eran judíos. Entonces ellos, en medio del Pentecostés, que la gente lo confunde, que piensan que Pentecostés es andar con toda esa, con mucha ropa bien ancha, bien grande, andar un poco medio estirado, no verse lindo, ni hermoso, ni elegante. Esto no tiene que ver con el... Si tú hay gente que piensa que para recibir el Pentecostés tú no puedes tener un buen carro, una buena jipeta, una buena casa, no puedes tener una buena pinta, tampoco tiene que ser bendecido. Eso no significa el Pentecostés de Dios. Entonces el Pentecostés, que la palabra Shavuot, en Israel habían 7 fiestas. Estaba la fiesta del Yom Kippur, que es la fiesta del Yom HaPurim, que tiene que ver con el día del arrepentimiento y el perdón. Es el tiempo donde Dios reunía o colectaba a las naciones y pasaba revista. Y aquel que no era humillado de su pecado, el ángel de la muerte mataba a muchas personas. Estaba lo que era la fiesta de Amaxa. Y la palabra Amaxa significa panes sin levadura, conocimiento que no está leudado, gente que estaba teleo. Wow. Que esa es la palabra puro. La palabra teleo, esa es la palabra puro. Una gente que manifestaba una pureza. Estaba la fiesta de los tabernáculos, conocida como la fiesta Baí, que tiene que ver con casa o morada, donde el pueblo se reunía para recibir lo que era la presencia de Dios y hacía tienda de campaña momentaria, dando a conocer que lo que hacía no era eterno, sino que Dios le iba a transformar una casa. Entonces, la fiesta de Shavuot tenía que ver con la fiesta de la gavilla, con la fiesta de la primicia. Y como los 12 discípulos que fueron revelados en el monte eran la primicia de Cristo, entonces tenían que ser llenos en el día de Pentecostés. Era la primicia en ese momento. Entonces en el Pentecostés dice que vino del cielo un viento recio que soplaba, el cual llenaba toda la casa. Quiero connotar algo. Primer principio. En Israel habían diferentes tipos de viento. Estaba el viento vendaver. El viento vendaver es conocido como un viento impetuoso, como una ola que ruge, de tal manera que se manifestaba cerca de los lados del mar, que los peces grandes se escondían porque le metía terror. Wow. Es el viento vendaver. Entonces también estaba el viento catabati. El viento catabati era conocido como un viento que donde llegaba traía inundaciones. Es prácticamente como un huracán. Hay personas que dicen hay una vaguada, pero la vaguada muchas veces se mueve en una región. Pero cuando están hablando de un huracán, el huracán tiene facultad para darle agua a todo el contorno en el momento. Será conocido como el viento vendaver. Y estaba conocido como el viento roicedón. El viento roicedón es un viento que en medio de un fuego es una llama como un trueno, pero que ruge. Wow. Y la gente escucha la llama como que está hablando. Por eso dice que Dios habla a través del fuego. Entonces también, cuando dice que vino el Espíritu de Dios en forma de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, que esa es la palabra Bai, significa que en ese momento, el viento recio que llegó del cielo, la palabra cielo, esa es la palabra Shamayín. Shamayín. Shamayín, es la palabra cielo. Entonces, el viento recio que descendió significa el amín Amaino, Pokel Yexuo. La palabra Amín representa la lluvia o las aguas que descienden de la catarata de los cielos de arriba. Donde abre. Sí. La palabra Ameino, Pokel Yexuo. La palabra Pokel Yexuo significa el poder de Yexua que imparte sanidad, milagros, señales y liberación. Wow. Lo que Cristo le está diciendo en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Le está diciendo, cuando venga el amín amaino, pokel yexuo, el poder que desciende de los manantiales de las aguas del cielo, wow, que importa salvación, ustedes me serán testigos. Sí. Pero sin ese poder no pueden salir, porque van a inventar. No va a acontecer nada. Nada va a ocurrir sobre tu vida si no experimentan ese poder sobre su vida. Entonces, el dunami de Dios,
Porque la palabra poder se conoce como dunami, Explosión. que es como una explosión o como una dinamita. Pero también se conoce como la palabra dunami, también se conoce como la palabra exousia, que tiene que ver con autoridad o poder para establecer señales, para establecer autoridad, para establecer cambio y para establecer maravilla. Wow. Ahora, para nosotros poder llegar a la plenitud de Cristo, tenemos que entrar a una unidad, que es la palabra yequidad. Yequidad. Yequidad era lo que compartía Cristo con el Padre. Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy, que ya hemos hablado que es aquel que existe por sí mismo, Sí. la fuente inexhausta de toda existencia. Entonces Isaías dice que no existe Dios fuera de él. Entonces Jesús, el verbo, estaba con Dios y el verbo era Dios porque estaba en el Yahí, en la unidad del yo soy el que soy. Al estar en la unidad del yo soy el que soy, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. Él dijo, yo soy. Entonces Jesucristo, él yo soy, porque estaba en la conjugación del verbo Yahí. Él y el Padre eran uno. Entonces, cuando nosotros nos unimos a Cristo, entramos en esa unidad. Y esa plenitud de conocimiento va descendiendo sobre nuestras vidas de tal manera de que cada día más estamos siendo madurados. Así es. Porque no hemos llegado todavía al conocimiento pleno. Pero hay promesa para llegar al conocimiento pleno. ¿Por qué? Porque dice la palabra que esto corruptible tiene que ser vestido de incorrupción y esto mortal tiene que ser vestido de inmortalidad. Porque dice que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos desnudos. Sí. Porque el pecado nos ha limitado a través de este cuerpo que traímos y heredamos a través de una raza caída que hemos sido herederos por el pecado transmitido por la descendencia de Adán y Eva. Entonces hay promesa en el segundo Adán de nuestra morada celeste. Dios no tiene reservado promesa de un cuerpo celeste, de un cuerpo que va a ser glorificado, de un cuerpo que va a ser transicionado, de un cuerpo que va a ser brilloso, de un cuerpo que va a ser sobrenatural. ¿Y cómo podemos saber eso? Porque podemos ver en el cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo, en el cuerpo que subió al cielo, en el cuerpo que descenderá del cielo, la visión de Juan en Apocalipsis. Su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, Sí. como nieve, sus ojos como llama de fuego, su rostro como llama de fuego. Todas estas cosas son atributos para la cual Dios ha traído un plan y un proyecto muy fuerte para el hombre. ¿Por qué tú crees que Satanás le gusta atacar al hombre? Por esta gran cosa que Dios tiene para con el hombre de edificarlo, de su poder y su gracia. Dice en el libro de Isaías, como caíste del cielo, os luzbel, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a la estrella de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Wow, junto a las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, pero dice un salmo, el Salmo 89, creo que versículo 6 dice, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Otra versión dice, ningún ángel, por más fuerte que sea, puede ser comparado, igualado a él. Entonces Dios reservó la semejanza para los hombres. Entonces Luzbel, que significa Eilel, el nombre de Luzbel es el nombre Eilel, o significa el Benchahar, que significa el brillante, el que brilla, o Eóforo, estrella matutina, comparada con el planeta Venus, o significa el porta antorcha. Entonces, todos estos atributos que tenía, todos estos nombres que él disfrutaba, lo decidió
sacrificar con el propósito de ser semejante al Altísimo, pero a Dios le plació de entregarnos a nosotros la semejanza Amén. y ser creado a imagen y semejanza de Él. Y nuestro Señor Jesucristo nos va a llevar a ese conocimiento pleno de la semejanza de Dios. Así que hay promesa sobrenatural para cada uno de nosotros. No podemos desmayar. Tenemos que avanzar, echar hacia adelante, porque viene algo demasiado excitante, demasiado poderoso para nuestra vida, y no podemos estar así. Bendito sea el Señor. Amén, profeta. ¿Sabe algo, profeta? En todo el tiempo que hemos estado acá compartiendo esta transmisión, me gustó algo, me llamó la atención algo muy poderoso, y fue cuando hablaste del alfarero. O sea, me gustó la forma que describiste, cómo el alfarero trabaja a tal punto a donde lleva la vasija, y luego en la misma vasija él puede reflejar su rostro y verse a él mismo en esa vasija. Amén. Entonces, un alfarero no solamente es una persona que trabaja con barro que nunca se ha usado, sino que trabaja con barro que ya fue usado, pero que por una u otra manera es necesario que nuevamente se vuelva a trabajar en ese barro. O sea, podemos decir que un alfarero es un reciclador. Un reciclador es alguien que toma algunas cosas que ya no se usan, que fueron usadas, fueron abandonadas, y viene y hace el reciclaje. O sea, hay personas que se toman una botella de agua, ya se tomaron el líquido, agarraron el agua, botaron la botella, se tomaron el agua, pero esa botella agarra a alguien y hace un reciclaje. O sea, hace algo de valor con esa botella que ya para muchos no tenía valor. No tenía esencia. Algo poderoso. Entonces hay algo también, profeta. Hablando de eso del alfarero, también quiero detallar algo. El alfarero, para manifestar su plenitud y su gloria sobre unas personas, también hay otro tipo de proceso. Dice la palabra en el libro de Ezequiel, capítulo 1, enseña cómo obraban o trabajaban los querubines a través de la tierra o del barro, porque los querubines son contemporáneos de la gloria de Dios y tienen que ver con la redención y la creación también del ser humano, del hombre. Entonces, Ezequiel 1, verso creo que 18, el verso 16 dice: el aspecto de la rueda y sus obras era semejante al color del crisólito, y las cuatro tenían una misma semejanza, y su apariencia y sus obras eran como rueda en medio de la rueda. Pero el verso 15 dice: mira, mientras yo miraba los seres vivientes, es aquí una rueda sobre la tierra, junto a los seres vivientes, a los cuatro lados, y el aspecto de su rueda y sus obras era semejante al color del crisólito. Los seres vivientes en ese momento estaban dando a conocer las obras del alfarero. Dice que estaban puestos, tenían una rueda sobre la tierra. La rueda representa la llanta del alfarero. Entonces dice que el color de la obra que estaban haciendo era semejante al crisólito. El crisólito, en el libro de Levítico, según la vestimenta sacerdotal, era la séptima, era la cuarta gema, la cuarta piedra que estaba engatada en la vestimenta sacerdotal, que representaba a una de las tribus del pueblo de Israel. Wow. En Apocalipsis, la palabra crisólito representa la séptima piedra. Representa el número perfecto, el número de descanso y el número de Dios. Sí. Dios empieza a trabajar con el hombre, con el barro. ¿Por qué? Porque del barro está todos los complementos para enriquecer al ser humano a través del conocimiento mega magna de Dios.
a través de la magna mega supra sabiduría de, escuche bien, a través de la magna mega supra sabiduría divina de Dios, se puede proyectar en la tierra muchos complementos de riqueza. Por lo menos para sacar el oro, toman un pedazo de una piedra. Así es. Y en esa piedra, procesándola, se encuentra el zinc. Se encuentra el zinc y usted puede cobijar con él. En esa piedra se encuentra el hierro y usted puede hacer máquinas y aparatos con el hierro. En esa piedra se encuentra el cobre, el bronce, el estaño y la plata. Y por último se encuentra el oro. Entonces, la Biblia dice que hay que procesar el oro, pero cuando lo procesan, llega lo que es el oro fino, llega lo que es el oro. Y el oro tiene su valor en muchos lugares, pero en otro lugar lo que tiene valor es el oro fino. Entonces el oro, para que sea más fino, hay que darle más fuego. Y mientras más fuego le dan, se pone más fino. Entonces ahí llega lo que es el oro de Ufa y el oro de Ofir. Y cuando el fuego está ardiendo en medio de esta piedra de oro, descascarándola, quitándole todo, llega entonces al color del crisólito, que en Apocalipsis representa la piedra diáfana como un cristal que representa el trono de Dios, donde Dios está sentado. Wow. Mientras más proceso te está dando el alfarero, te va a convertir en el trono o en el asiento donde él se va a sentar. Y el asiento y trono representa lugar de autoridad, posición para gobernar y para regir naciones. El proceso que está pasando por medio del fuego, del sufrimiento, lo que te está diseñando y te está transformando en una piedra que representa un asiento diáfana como el cristal, radiante y transparente, para Dios entronarte, para que pueda gobernar en medio de naciones. Amén. 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 Profeta, tremendo lo que hemos vivido hoy aquí en este lugar. La gente que estaban y están conectados, pues han sido edificados de una manera especial. Vi muchos comentarios, vi personas preguntando, y Dios mío, qué conocimiento, qué gloria. O sea que la gente fue edificada. Amén. Y fue bendecida en el nombre del Señor. Así es que nosotros queremos darle gracias a todas las personas que estuvieron conectadas y queremos agradecer por darnos seguimiento, esperando que esta transmisión haya sido de edificación, de bendición, de fortaleza para ustedes y que puedan ser bendecidos de una manera muy especial. Mi hermano Canario, pues que fue el hombre que Dios hoy usó para traer esa bendición a ustedes, está aquí en la montaña, ya él saldrá hacia su casa, yo seguiré aquí y más adelante tendremos más hombres de Dios que suban a la montaña con estas clases de bendiciones bíblicas para bendecir su vida. Así es que, profeta, gracias, y la audiencia es suya para que se despida. Manténganse conectados porque vienen más profetas, pastores, hombres de Dios a impartir conocimiento y sabiduría. Estuve compartiendo con un hombre de Dios y me dijo que la Capernaum de este tiempo es aprovechar las redes sociales. Amén. Las redes sociales hay que aprovecharlas porque hay un pueblo, una iglesia, hay muchos Benes Elohim e hijos de Dios en medio de las redes sociales. Los Benes Elohim son los hijos de Dios, aquellos que mediante a Jesucristo le han dado autoridad y potestad de ser hecho hijo de Dios, que necesitan una palabra del reino, necesitan en este día fortaleza, sabiduría, inteligencia, necesitan mucha bendición, mucha brajá de parte del Dios eterno. Y Johnny es un canal, un puente para conectarlos a ustedes con una palabra progresiva, una palabra de sustancia,
de peso, una palabra de verdad. Así que mantengan siempre la conexión, porque Dios está bendiciendo tu casa, tu vida y tu familia. Y por medio de estos estudios, tu conocimiento va a ser refinado. Tu sabiduría va a ser refinada y tu ministerio va a dar otro tipo de cambio. Siempre que tú estés mirando estos videos, estos mensajes, estas enseñanzas, mantén siempre una agenda, mantén una libreta. El pueblo sabio mantiene una agenda, una libreta de enseñanza terrible, muy fuerte, para aprender y aplicar estos conocimientos en otros lugares, porque lo que tenemos no es nuestro. Dice la palabra que tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia, el perfume y la gloria no sea del hombre, sino de Dios. Amén. Así que solamente somos el frasco, el estuche, donde Él deposita su perfume y el Espíritu Santo nos comprime para que lo reguemos a cada uno de ustedes. Amén, amén. Así es que muchas bendiciones y comparta el video, compártalo. Cuando yo subí a esta montaña, que es una montaña de oración, donde hay una pequeña casa, pues no encontré a nadie. Subí solo, me quedé solo acá, con la compañía del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y después que yo subí a la montaña, aquí han subido más de 25 caras diferentes. Incluso hay personas que están subiendo y están amaneciendo, clamando, orando, buscando a Dios desesperadamente. O sea, cuando hacemos los videos, profeta, no es buscando like, sino es para edificar, bendecir y motivar a la persona a buscar a Dios. Hay personas que no pueden venir a la montaña, están bien lejos, pero en su casa están buscando a Dios, están desesperados, porque dice la Biblia que un abismo llama a otro abismo. Une a la voz de sus cascadas. Y une a la voz de su cascada. O sea, cuando una gente te ve fluyendo y te ve buscando, se motiva. Incluso este encierro, a esto se le llama pan de vida. A esto se le llama pan de vida, dice Isaías. Este encierro, yo tengo un amigo que estaba en el suelo, caído, envuelto en todo. Cuando digo en todo, ya usted sabe. Y ese hombre yo lo llamé del monte. Profeta, estoy en el monte, estoy buscando a Dios. Aquí hay una gloria, esto se está prendiendo en candela y el hombre está botando fuego. Aleluya. Se reconcilió con Dios, me manda audio. El hombre está envuelto en gloria. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ser de bendición para otros, motivar a otros a buscar a Dios. Todo positivo, nada negativo. Mantenernos positivo creyendo que para canal de bendición Dios nos ha llamado. Así es que Dios le bendiga, Dios le guarde. Seguimos aquí en la montaña. Estaremos aquí y orando en todo tiempo los unos por los otros. Bendiciones y será hasta la próxima. Dios le bendiga. No se quiere dejar. Bueno, ¿cómo lo hacemos ahora? Vamos a ver. Ok. Final.